Seguimos entonces conversando con el psicólogo don Juan del Amor Moya acerca del suicidio. Y en la primera parte, al final de la primera parte, nosotros le preguntábamos si el suicidio, al fin y al cabo, es valor o cobardía. En nuestro humilde concepto, el valor para nosotros es conservar la vida, no perderla por un suicidio. ¿Qué te parece? Bueno, me sonrío porque, claro, las personas que nos ven y nos escuchan deben de saber que normalmente, como si dijéramos, acordamos las preguntas previamente. Pero claro, con Milton acordar las cosas y negociarlas es un poco complicado, porque luego él pregunta lo que le da la gana. Es decir, que hay cosas que no están como muy preparadas. Pero mira, yo al que acabas de decir, un acto de cobardía o de valor, yo creo que cada uno lo interpretará desde su punto de vista, ¿verdad? Esto es complicado, ¿no? Porque, mira, en la sociedad nuestra, judeocristiana, y yo creo que todo el que nos escucha seguro que tiene algún ejemplo cercano o lejano o que le han contado de cómo se ha vivenciado el suicidio y cómo se vive el suicidio. Claro, si tú ves una persona, pues míralo, no ha podido ser capaz de sacar adelante a su familia o sacar adelante, pues vaya cobarde, ¿no? Sin embargo, imagínate que mañana coge a Amancio Ortega, perdón, y se suicida y dice, hostia, pues un tío valiente, ¿no? Porque mira, con todo lo que tiene, es decir, eso depende. El suicidio está mal visto por parte de la sociedad, por parte sobre todo de las religiones, excepto, como bien sabemos, si uno se suicida en una guerra o en nombre de Dios, que eso es distinto, entonces no pasa nada, eso está bendecido, ¿no? Pero si tú te suicidas sin más, eres un cobarde. Eres un cobarde y además, fíjate, porque la religión más cercana a la mía, que es lógico que yo, es la católica, ¿verdad? Hubo un tiempo, y yo creo que personas que tengan mi edad se acordarán perfectamente, que el suicida no se le podía ni siquiera enterrar en cementerios de la iglesia. Es decir, el suicida no se le enterraba en terreno sagrado, por cobarde. Y yo tengo en mente ahora ciertas familias que por circunstancias se ha suicidado a alguien, incluso, por ejemplo, por ahorcamiento, y descolgarlo para que el juez venía a levantar el cadáver no lo viera que se había suicidado, para poderle decir su misa y para poderlo enterrar en el cementerio. Es decir, es tabú, y sobre todo el suicidio infantil sigue siendo a fecha de hoy tabú. Es decir, según la religión es cobardía. Fíjate la religión incluso cómo condiciona. Porque no solamente no te entierran en terreno sagrado, sino que no vas a ir al cielo. No te salvas. Entonces ya el colmo. Luego eso es cobardía para la religión, es cobardía para el que crea, para que tenga estas creencias. Hay una corriente en el plan esotérico que estamos hablando ahora, que viene a decir, bueno, si esa persona se suicida, y bueno, imagínate que tenía previsto, según, bueno, pues Dios, ¿no?, vivir 80 años y se ha suicidado con 40, pues esos 40 años vaga errante, su espíritu está errante, si es que alguien no lo salva o lo saca de la oscuridad y lo lleva a la luz, esos 40 años. Esta teoría es como más, yo qué sé, da un poco de luz, ¿no?, a esa persona que, bueno, vale, pero según el catolicismo está perdido para eternamente. Esto es sentenciar a una persona que se ha quitado la vida. Yo, esa teoría que dice que si te quedaban 40 años errando por la oscuridad, pues bueno, es un poquito más, más amable, ¿no? Pero de alguna manera lo que nos estamos dando cuenta es que las religiones que controlan el más allá quieren, a través del aquí y del ahora,
te están controlando también que como te suicides, eternamente estás perdido, ¿verdad? A no ser que haya alguien que te pueda salvar. Y después quería comentarte, Milton, porque agradeciéndole al realizador la conversación en el intermedio, pues mira, yo leí un libro que repito que no me acuerdo del nombre. Es un psiquiatra judío que estuvo en un campo de concentración. Si quieres, el próximo día te traigo el nombre, porque vamos, el libro está ahí, cualquiera lo puede leer. Y claro, era curioso de lo que yo me estoy acordando, de por qué no Milton, contaba él, por qué no se suicidaba mucha gente. Porque hay que imaginarse en un campo de concentración, hay que imaginarse esos judíos, porque él habla de los judíos, hay que imaginarse incluso a los judíos que controlaban a los otros judíos, que eran más miserables que los alemanes, y quien estaba allí perdido, sabiendo que eso no tenía fin, sabiendo que su fin sería morir por agotamiento o la cámara de gas, o es decir, ¿por qué no se suicidaban? ¿Por qué ante una situación de esa, yo creo que comprenderla posiblemente no la comprendamos, pero pudiéramos entender que esa persona se quita la vida? Porque no tiene solución, porque además hasta van cada vez comiendo menos, más escuálido, perdiendo fuerzas, y tú ya prevés el final, tu final es la muerte. ¿Por qué no se quitaban la vida? Pues según él contaba, ¿por qué no se quitó la vida? Porque mantenía la creencia, la ilusión, la fe, no en el más allá, no en Dios ni en la religión, sino en que alguien querido me estaba esperando. O sea, esa lucha que yo mantenía, decía este psiquiatra, que vamos, después se salvó y además ejerció la psiquiatría, él, como muchos de los estudios que hizo, mantenían esa fe, esa ilusión de que familia suya, porque algunas personas que se mantenían con entereza, con esa ilusión, con esa fe, cuando se enteraban fehacientemente que su mujer, sus hijos, sus padres habían sido exterminados, no les quedaba nadie y esas personas acababan suicidándose. Y él, como se proyecta a sí mismo, es decir, mantenía esa esperanza, mantenía esa ilusión. Es decir, yo aguanto, yo estoy aquí, yo mantengo el sufrimiento porque sé que mi hija, que mi mujer, que mi marido, que mi padre, que mi madre están vivos y me tienen en cuenta, confían en que esto, y confían en verme y confío en ese encuentro, confío en el futuro, tengo futuro. Entonces, yo lo digo porque también puede ser una posibilidad de que muchas personas que sufren, que es un sufrimiento permanente, que es un sufrimiento sin expectativas de cambio, posiblemente el pensar, el creer, el incluso materializar que alguien me quiere, que alguien está ahí, que alguien en el que confío, en el que yo aprecio y que yo a lo mejor amo, está pendiente de mí. Es decir, mi existencia tiene sentido, merece la pena mantener Juan, la vida. Me has obligado a decir algo que siempre he sentido. La gran estupidez, no de una, en mi concepto, de todas las religiones habidas y por haber en este planeta. Mi padre y mi madre estuvieron 62 años casados, 62 años casados sin separarse en ningún momento, porque mi padre, que era protésico dental, trabajaba en casa. Quiere decir que, y mamá lo ayudaba en su laboratorio. Quiere decir que fueron 62 años siempre juntos. Si había que salir a hacer un mandado, iban juntos. Si había que ir al cine, iban juntos. En fin, 62 años de una pareja. Pues mi padre, después de 62 años, fallece de un problema gastrointestinal. Se la llevó a mi madre, mi hermana,
que vivía en un 7º piso en la Rambla de Montevideo, frente al mar, frente al Río de la Plata. Mi madre cayó en una depresión profundísima porque, acostumbrada a tomar mate, a mirar la televisión, a levantarse, a acostarse, todo, durante 62 años, junto a una persona, la llevó a que un día, con esa gran depresión que tenía, a tirarse desde ese 7º piso y morirse. La religión católica, según vos decías entonces, la separa, la manda al infierno. Bueno, dice cualquier cosa acerca de una persona que, por su gran depresión, aparte ya tenía 87 años, aparte tenía la edad que tenía, la religión católica la apartó completamente, entonces, digamos, de lo que podía ser dentro de una sociedad. Mira que he estado, tú lo sabes, en los países árabes y allí he visto cosas peores y han legislado cosas aún peores. Pero en fin, estamos en este caso. Por lo tanto, antes te hablaba del suicidio por problemas en el hogar. En este caso, como en el de mi madre, también es muy alta la cifra de los que se suicidan por depresión. Sí. Bueno, hablando, en fin, por terminar lo de la religión, es cierto que yo, igual que tú, estamos hablando de tiempos atrás. Eso hoy día yo no lo puedo asegurar. Es decir, la religión católica, en el caso que estamos hablando, yo lo he visto no hace tanto. Yo creo que ahora no sé cómo llamar, la flexibilidad al respecto es muchísimo mayor. Entonces me extrañaría yo que ahora un sacerdote, cualquier tipo de parroquia, niegue los sacramentos a una persona que se ha suicidado. De hecho, últimamente yo no lo he visto. Se le ha atendido con normalidad. Eso es lo que yo he visto. La religión, siempre y cuando coarte la libertad de la persona, es una religión que, lógicamente, por parte del que se considere libre, pues hay que denostar, ¿verdad? La religión tiene que hacerte libre. Si no te hace libre, si no te hace más humano, si no te engrandece, si no te hace más persona, no sirve, como tú bien has dicho. Entonces, esos métodos de antes, ahora yo creo que no son tales, y que realmente, para sentirse libre totalmente, pues claro, no tienen ni por qué estar en una religión ni por qué estar fuera de la religión. Entonces, volviendo a lo que me acabas de comentar, es verdad que la mayor parte son de personas con una depresión mayor. Estamos hablando, como tú muy bien has dicho, además, aunque sea el caso concreto de tu madre, no es un caso aislado, porque se suele dar con bastante frecuencia personas con cierta edad, pasados los 80, en fin, que ellos pueden verse como una carga, que realmente su mundo se les ha hundido. ¿Por qué? Pues porque estaban unidos, eran prácticamente un solo ser con la pareja, por ejemplo, o con los hijos. Todo ese mundo desaparece, y entonces, ante esa soledad, ante esa depresión mayor, ante ese dolor, ante esa angustia, ante ese sufrimiento tan tremendo, pues acaban quitándose la vida. Pero ojo, hay que tener en cuenta que no solamente es ese suicidio de tirarse, como tú has dicho, por la ventana, por el balcón, sino que hay personas que realmente se mueren porque quieren morirse. Y a los ojos de la familia y del resto de la humanidad se han muerto como normal, pues de viejo, de vieja, de muerte natural, ¿verdad? Hay personas con la edad que tú me acabas de comentar, que van a la cama y ellos saben que van a morirse, porque ya ha llegado su final, llegando el final de la pareja. Personas que han estado unidas 50 años, 60 años, pues no se entiende. De hecho, incluso se han dado casos, y no muy lejos de aquí, de morirse el marido o la mujer, y a los pocos días, y ahora mismo me ha venido un caso del mismo día, morirse la pareja, porque ya no hay sentido ninguno de seguir adelante.
No porque no quiera a los hijos, a los nietos y vea la tele, sino porque realmente su sentido lo daba la pareja, la persona con la cual estaba unida, con la cual eran uno solo. ¿Esto es bueno o es malo? Yo no lo sé. Es hermoso mientras dura y no tiene por qué seguir adelante una vez que eso ha terminado. El problema son los esquemas mentales que tenemos, porque es verdad que decimos, o podemos decir, como tú has dicho, yo denosto la religión, yo tal, pero eso no quiere decir que no estemos imbuidos por ciertos criterios o valores que pienso que son mías y que realmente se me han dado. Es decir, hasta qué punto yo soy capaz de decir yo pienso así libremente, ¿verdad? Y entonces hay creencias, hay valores que mantenemos que se nos han dado, que se nos han prácticamente metido ahí con calzador, y ahora pienso que son míos. Es decir, yo puedo dejar la religión de lado, pero muchos valores los sigo manteniendo, porque cuando hablamos de estas cosas, pues parece que nos vamos a lo negativo. Lo negativo que es, pues la religión que es capaz de decir pierde la vida defendiendo la fe. Yo recuerdo decirme, ¿quién es capaz de perder la vida antes que perder la fe? Yo. Una tontería. Pues no sabes la vida lo que te he dicho de Santa Teresa, empezando muero porque no muero. Está cometiendo ahí un sacrilegio. ¿Cómo vas a morir? ¿Te vas a quitar la vida porque no mueres? Porque no estás con esa idea de Dios, de Jesucristo, porque no mueres y no vas a estar hasta que mueras. Y sin embargo es santa y es ¿verdad? Es decir, depende de la Iglesia, como cualquier institución, porque no deja de ser una institución llevada por hombres, se va adaptando, se va cambiando. Le cuesta más porque es una institución, es un kiosco que está muy cimentado y no puede cambiar de la noche a la mañana. Pero las estructuras tienen que ir cambiando porque si no, no te adaptas a la realidad. Y la realidad de la vida de la persona, de las personas, de las sociedades van cambiando. Fíjate si van cambiando, ¿quién le iba a decir ¿qué te voy a decir yo? Por exagerar, a San Pedro, que iba a hacer una bendición urbi et orbi, por hacer una broma, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que no ha habido más presencia de la Iglesia que en el confinamiento. Vamos, y eso que lo haga cualquiera. Yo tengo la suerte de ver la televisión gracias al vídeo comunitario de aquí de Cejín, ¿verdad? Bueno, pues yo veo canal de Bullas, veo canal de Calasparra, veo el canal de Cejín, de Calasparra veo 2, de Moratalla, bien, pues raro es la vez que no haces un repaso y como mínimo en 2 hay una misa. Sí. Lo que significa que la Iglesia se adapta, porque si no estarían perdidas. Es verdad que, claro, por el vídeo comunitario no le puedes poner 1 euro en la bandeja. Digo, 1 euro, en fin, ya me he proyectado. Bueno, pero, y claro, pierden dinero. Bueno, ya se las arreglarán de otra manera para sacarlo. Pero lo cierto y verdad es que tienen presencia permanente. Yo creo que no he visto al Papa más veces a ningún Papa que a este, porque ha estado todos los días en la televisión, todos los días en el YouTube, todos los días diciendo misa de cara al público, que antes no hacía. Es decir, se adaptan, claro que se adaptan, pero les falta un poquito de reprise en adaptarse a los valores de la sociedad que son totalmente distintos a la Edad Media en algunos aspectos, ¿verdad? Y entonces ahí posiblemente echemos en falta esa adaptación. Pero cierto y verdad es que cuando no se adaptan los kioscos y las instituciones, las personas van por más libres que antes. Ahora, Juan, cuando una persona tiene una depresión muy fuerte, entonces, para evitar el riesgo de llegar al suicidio, en tu concepto como psicólogo, ¿qué debe hacer esa persona? Bueno, aquí vamos a poca retórica, ninguna retórica. Cuando una persona llega a ese estado, no es porque yo me acueste hoy fenomenal y mañana me levante con una depresión mayor. Eso no es así. Es decir, uno va entrando poco a poco y no te vas enterando. Pero en el primer instante que es capaz de tomar conciencia, sea hombre, sea mujer, sea un adolescente,
acto seguido, repito, sin retórica ninguna, es ponerte en manos de un experto. Pero vamos, acto seguido. Porque mira, las depresiones, yo creo que también lo habremos hablado alguna vez, va poco a poco. Y se va notando incluso hasta en la cuestión física, hasta en la forma de andar. Físicamente, hasta los hombros mismos, si lo ves, cuando una persona tiene depresión o va, es que hasta los hombros caen. Todo te va como recogiendo en ti mismo. Cuando una persona llega a una depresión mayor, cuando una persona llega a un episodio psicótico, cuando una persona, además si se ven, que anda para un lado, que anda para el otro, que está con desasosiego, que está... bueno, rápidamente, repito, sin retórica ninguna, ponte en manos de un experto. Porque mira, cuando se llega a esa situación, es verdad que las terapias de conductuales, humanistas, bueno, todo es fenomenal. Pero hay que entender, y es así, que cuando tenemos un problema de neurotransmisores, cuando tenemos un problema, para entendernos, físico, hay que atenderlo también con cuestiones físicas. Es decir, esos neurotransmisores tienen que volver a equilibrarse, tienen que volver a coordinarse, y hay alguna falta, hay que pensar en el litio, en fin, los expertos ya lo saben, y entonces tienen que, cuando se llega a ciertos niveles, tienen que dejarse ayudar. No hay que darle vueltas, rápidamente, cuanto antes, a un experto. No tiene más. Juan, puede ser una estupidez, pero se me ocurre en este momento si es posible que haya más o menos suicidios según la estación del año en el que estemos viviendo. Pues mira, ni en esto hay criterios así muy fiables. Pero cierto y verdad es que cuando lees, parece ser que hay ciertas estaciones del año que suele coincidir con primavera, sobre todo otoño, y en estos cambios es cuando se produce, como hay un mayor índice de suicidios. Claro, cuando viene la primavera hay una mayor tiempo de exposición a la luz, la gente normalmente sale más a la calle, hay más vida social, y estas personas que con depresión mayor, estas personas con brotes psicóticos, estas personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad incurable, se dan como más cuenta de que ahí algo falla, de que ahí hay algo que no está bien. Y entonces se suelen dar en primavera y se suelen dar en verano. Es verdad, yo lo descubrí en primera persona, bueno, como no es que quiera contar batallitas, pero tú de vez en cuando también cuentas algunas. Yo, sin contar batallas, hice la mili en Oviedo, en Asturias. Y repito, sin contar batallas, tengo que decir que mi estructura de conducta no es depresiva. Pero yo me di cuenta que iba decayendo en el humor, estaba cada vez más como, bueno, deprimido. Pero yo decía, si yo estoy fuera de mi familia, yo estoy acostumbrado a estar solo, fuera de mi familia, estoy lejos, yo he vivido lejos. Entonces, al final, yo dije a mí mismo, yo creo que estoy deprimido. Y en ese momento dije, porque es que es raro el día que puedo ver, no lo veía nunca, el horizonte. ¿Te parece una tontería o no? Ver el horizonte. Es decir, yo no estaba acostumbrado a esa bruma permanente, a esa lluvia casi todos los días. A alzar la vista y no ver el sol, no ver cómo se recortan las montañas, cómo ves el final el mar. No, allí era una bruma. Entonces, ¿no? Ahora ha cambiado el tiempo y la disciplina no está ni en la meteorología. Pero bueno, lloviendo, bruma, y yo creo que a mí eso me produjo ese estado de cierta tristeza. Con lo cual, y unido a lo que me has preguntado, posiblemente también se pueda entender que en ciertos países, sobre todo del norte de Europa, haya también unos índices de suicidio superiores. Son países que ven poco el sol. Tienen que tomar, incluso la vitamina D la tienen que tomar en pastillas. Son países en los que no se ve el horizonte.
Son países en los que no te sales a expandirte en la luz, en el sol, en la claridad. Entonces, cabe la posibilidad que tanto los cambios estacionales como el tiempo de exposición a la luz, como lo que es la claridad, como lo que es el sol. De hecho, estas naciones como la nuestra, mediterránea, hombre, son menos propensas al suicidio que esas naciones en las que el sol es muy raro que se vea. Luego sí que tiene influencia en el índice de suicidios. Vamos a ir a una última pregunta por hoy. Y antes contarte que no un país, sino una ciudad que a mí me deprimió, yo diría un 100%, fue Venecia, en Italia. No llegué a comprender, después que me fui y haber estado unos cuantos días allí, cómo la gente, entre comillas, soporta una vida tan increíble como soportan los venecianos. No entra en crisis, evidentemente, pero, y te digo esto porque la última pregunta del día de hoy es que le aclares al televidente cuál es la diferencia que hay entre crisis y depresión. Sí. Bueno, fíjate, yo también he estado en Venecia, gracias a Dios, ¿no? Que es una expresión. Y claro, mi impresión es bastante distinta que la tuya. Tampoco me iría a vivir. Yo no me iría a vivir a Venecia, pero volvería a visitarla. Venecia es para visitarla, pero como Madrid o Barcelona. Sí, es cierto que hay personas que, bueno, se agobian incluso viviendo en una isla. Porque es verdad que corriendo a lo mejor no la atraviesas, pero en la mente está que están encerrados, no pueden huir, no pueden, están, y entonces eso les produce cierto claustrofobia, ¿verdad? Pero bueno, si quieres, no sé el tiempo que queda, pero resumiendo lo que me has preguntado, has dicho la diferencia entre crisis y depresión. Y depresión. Bueno, pues la diferencia es muy sencilla. Está en el tiempo de duración. Es decir, una crisis, por ende, es decir, por definición, tiene un principio y un fin. Si no, no es crisis. Claro, si no... pues lo que pasa es que nosotros estamos un poco mal acostumbrados. La crisis, seguimos en la crisis, no. Cuando una cosa ya se instala, ya no es crisis. Entonces, en cuestión de salud mental, yo puedo tener una crisis, pero esa crisis tiene principio y tiene fin. En el tiempo. Y yo soy capaz de detectarlo y de verlo. Una depresión en el tiempo se mantiene. En el tiempo se perpetúa. En el tiempo se instala. Y si empiezas por una distimia y acaba y no hay un tratamiento, si no hay una alternativa, si no hay una conciencia, si no te pones en manos de un experto, si no te dejas ayudar, pues puede acabar en una depresión mayor. Y eso no tiene fin. Eso en el tiempo se instala, de tal manera que es cuando viene el hundimiento, es cuando viene el sufrimiento, el dolor interno y externo, cuando ya no tiene solución. Y entonces esa es la gran diferencia entre crisis y depresión. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Dentro de un par de semanas volvemos, creo que no una vez más, sino que necesitaremos otra más para hablar de un tema tan importante como es este. Y para terminar, decirles a ustedes que nosotros, personalmente, no estamos de acuerdo con el suicidio. Sí pensamos que es una cobardía, porque es una puñalada incurable para todos aquellos que le quieren y le sobreviven. Hasta la semana que viene.